Es muy bueno conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, todas las bendiciones que Él nos ha dado, toda la gracia que Él ha depositado sobre cada uno de nosotros. Pero también tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Y te pido, Señor, que tu palabra fluya con toda libertad y que cada día vayamos aprendiendo más y más de tu palabra. Ese aprendizaje que nos haga cambiar nuestras maneras, si es que estamos equivocados, una manera completamente diferente de vivir, no de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro pensamiento, sino a tu palabra. Te agradezco por esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo número 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 5. 1 Corintios, capítulo número 4, del 1 al 5 dice: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es del Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Capítulo número 6. Leamos desde el 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pues el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo número 8, siempre de 1 Corintios 8, leamos desde el versículo número 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. La vida cristiana exige que seamos fieles en nuestro servicio a Dios. Es importante evaluar nuestra vida con relación a nuestra fidelidad a Él. Tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios al mundo. También tenemos la responsabilidad de vivir
una vida disciplinada conforme a la palabra de Dios. No hacerlo daña nuestra relación con el Señor y trae reproche al Evangelio. Y aquí están estas recomendaciones que Dios hace a través del apóstol Pablo. Y qué bueno es que tenemos esta palabra para cada día nosotros poder escudriñarnos y ver en qué podemos estar fallando. Recuerde que el mandamiento dado por el Señor es que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Pablo aquí nos está hablando que nosotros debemos ser justos con los demás y que tenemos que aprender a ser buenos administradores y que cada uno sea hallado fiel. Imagínese esta responsabilidad que usted y yo tenemos delante del Señor. Somos administradores y un administrador no es dueño. Un administrador justamente administra los bienes de otra persona. Un día el dueño le va a llamar a cuentas y si las cuentas no están claras va a ser muy, muy tremendo. Y ahí es que nosotros tenemos, gracias al Señor, esta palabra. También pone el apóstol Pablo como un ejemplo. Dice que si el comer carne para ti no es pecado, no hay ningún problema. Pero si otro hermano está ahí, para él sí es pecado, debes abstenerte. Y uno tiene que evitar todo pecado. Uno tiene que evitar caer de la gracia del Señor justamente para no traer vergüenza al Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad tan grande. Imagínese, porque algo que para usted no le parece pecado, para otro va a ser un escándalo y ya no va a querer saber nada más de Dios. Es muy importante, hermano, tomar en claro la palabra del Señor, meditar en Él. Lo que sí tenemos la seguridad es que Dios algún día va a venir y Él va a aclarar todo, porque Él dice que así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es muy importante, les repito, vivir para el Señor. Es muy importante darle toda la gloria y el honor que le corresponde y a la vez también ser personas muy buenas, personas que traigan gloria y honra a nuestro Señor. Imagínese inclusive cuando Él nos habla ahí en el capítulo número 6 y nos habla, cuando Él nos está diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, el apóstol lo miraba de esta manera, que para él no tenía ningún problema, pero se tiene que abstener. Todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión yo le conté, ir a un estadio no es pecado. Lógico, yo le veo mal si, por ejemplo, una persona va a un estadio de fútbol a ver un partido de fútbol cuando hay reunión en la iglesia, por ejemplo, el día domingo. En vez de ir a la iglesia, pone cualquier pretexto y se va al estadio. Ahí sí yo lo veo mal. Ahí yo sí le veo que tiene que pedirle perdón porque cometió un pecado, ¿no le parece? Porque dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces tiene que pedirle perdón al Señor. Y si para uno no le afecta en nada, pues él tiene que tener una conciencia delante del Señor y pedirle si en verdad esto puede causar vergüenza al Evangelio o qué puede causar que un hermano no vea bien esa actitud. Porque hay gente, hermanos, que no quieren saber absolutamente nada del mundo. Y siempre surge ese interrogante. Si no quieren saber nada del mundo, ¿por qué están viviendo aquí en el mundo? ¿Y cómo o dónde o cuándo van a ganar un arma para Cristo?
Cuando se supone que nosotros, como dijo el Señor, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cómo entonces, dónde vamos a ganarlos? Lógico que uno no va a decir, me voy y me meto a una cantina y brindo con ellos para ganarlos para Cristo. Hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento. Hermanos, Dios a través de su palabra justamente nos habla y el apóstol también nos dice aquí, ¿no? Sigue hablando en el 6. Permítame, regreso al 6. En el versículo 12 decía en el 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como al otro, como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo que no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y siempre debemos tener esto. Versículo número 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ahí nos habla y nos dice, huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este es un detalle muy principal que no debemos pasar por alto. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Imagínense que como administradores también vamos a dar cuenta a Dios de nuestro cuerpo, qué hicimos con nuestro cuerpo, qué hicimos de él. Y debemos nosotros tener mucho cuidado en todo, para todo. No tampoco ya como hay gente que idolatra su cuerpo y que va al gimnasio y que antes de hacer cualquier cosa hace ejercicios y se mantiene esbelto, y aquí siempre debe pensar que hay que cuidarse. Comer bien, pero también no exagerar ni comer en exceso. Cada día Dios nos da ese privilegio de conocer su palabra y tenemos que vivir para el Señor. Ahí en el capítulo 8 decía también, dice, pero que tenemos libertad, pero que la libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto es muy importante también, volvemos a decir, hay mucha gente que dice, no, cada cual dará cuenta a Dios de sus actos. Sí, es correcto ese pensamiento, pero un día el Señor nos va a llamar a nosotros también la atención, si en verdad somos buenos cristianos, si estamos dando un consejo, un ejemplo verdadero, o estamos siendo tropezadero para otras personas. Por ejemplo, en mis comienzos del cristianismo, a mí me pusieron cantidad de trabas, cantidad de cosas, pero gracias a Dios, a través de su palabra, del conocimiento y de las enseñanzas y la guianza del Espíritu Santo, pude darme cuenta que ya fueron a las exageraciones. Entonces uno debe tener siempre en mente que somos mayordomos del Señor. Y la importancia es que tenemos que estar dedicados a serle fiel al Señor sobre todas las cosas. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 28. Génesis 28 y leamos desde el versículo número 16. Dice el 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob estaba haciendo un voto delante del Señor. Y algo hermoso que nos debemos entender, dice Jehová será mi Dios. Lógico, Jacob le puso ciertas condiciones para que Jehová sea su Dios, pero nosotros no le podemos poner ninguna condición a Dios, porque Él se merece ser adorado, alabado, bendecido. Él es Dios sobre todas las cosas, porque a través del tiempo ha mostrado su fidelidad. Nuestro Dios es fiel, y nosotros también tenemos que aprender a serle fiel en todas las áreas de nuestras vidas al Señor. Nosotros si le pedimos algo y el Señor no nos concede, no por eso vamos a dejar de adorarle, de alabarle, no. Al contrario, siempre vamos a respetar su voluntad. Él es nuestro Padre, Él es nuestro papito lindo, Él es nuestro Dios maravilloso y Él sabe todas las cosas. Y si en algo no nos da, es que no lo necesitamos o puede ser una piedra de tropiezo para nuestras vidas. Debemos siempre enfocarnos en eso y no estar renegando como un niño malcriado. Lo que tenemos que es dedicarnos a serle fiel, dedicados a su fidelidad. Aquí nosotros pudiéramos decir, aunque Dios no me diera ningún provecho, ningún dinero, nada por el estilo, Él será mi Dios. Él va a ser mi Dios. Por otras razones grandes tenemos para que Él sea nuestro Dios. Nos ama tanto que envió a su único hijo para que muera por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ya con eso tenemos para adorarle el resto de nuestra vida. No importa los años que nos dé. Ya con eso es más que suficiente para serle fiel a Dios en todo. Pero como nuestro Dios es bien bueno, no se queda con los brazos cruzados, sino que también nos bendice, nos multiplica, nos fortalece y nos prospera, porque Él es así tan bueno y fiel. Aprendamos a serle fiel y seamos dedicados a la fidelidad. Eso es un creyente responsable. Yo escucho muchas ocasiones de gente que pone ciertas trabas para ir a la casa del Señor. Le pone que tiene que trabajar, que tiene que hacer muchas cosas, en fin. Pero uno tiene que ser buen mayordomo y saber exactamente cuándo yo tengo que ser responsable. Y mi responsabilidad es amar a Dios, bendecir su nombre. Y como le dije en la otra oportunidad, si uno no puede ir a una iglesia, pero tiene su casa, tiene su hogar, y ahí le puede adorar, alabar y bendecir y darle el lugar que le corresponde a Dios. No vamos a esperar las bendiciones para adorar a Dios. Vamos a aprender a adorarle al Señor. Sea que nos dé o que no nos dé, siempre Él será nuestro Dios y vamos a serle fiel a Dios con todo. Porque es muy importante ser fiel. Y el Señor Jesús nos dijo ahí en Lucas capítulo número 16, y nos da justamente aquí un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Lucas capítulo número 16. Leamos del versículo 1 hasta el 12. Dijo también, estoy en Lucas capítulo número 16, desde el 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque si mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza.
ya sé lo que haré. Bien pilas, note lo que dice. Para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os contará lo verdadero? ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es muy importante ser fiel con el Señor. El Señor mostró y ha mostrado y seguirá demostrando su fidelidad. Él nos ama, Él nos perdonó nuestros pecados, extendió su misericordia, y nosotros tenemos también que serle fiel al Señor y ser buenos mayordomos. Es muy importante serle fiel. A veces nomás pensamos que Dios tiene que mostrar su fidelidad, pero por el otro lado también a nosotros nos toca mostrar que le somos fieles también. Que no seamos como este mayordomo malo que fue despedido, sino que cada día el Señor nos encuentre trabajando de una manera correcta y siendo fiel para el Señor. Y parte de todo esto también requiere disciplina. Recuerde que el apóstol Pablo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago y me abstengo de hacerlo. Y tenemos justamente en Daniel capítulo número 1 este ejemplo que Daniel nos da de tener una conducta disciplinada. Vayamos a Daniel. Daniel capítulo número 1, desde el versículo número 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba sobre el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misaías y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Una responsabilidad que Daniel tenía, un muchacho, jovencito, pero él entendía bien claramente la palabra del Señor. Y dijo que no quiere comer de la porción de la comida del rey. Que él no quería contaminarse.
siempre tiene que entender la razón por qué Daniel dijo que no quería comer esta comida, porque él sabía que esta comida pasaba primero siendo ofrecida por los ídolos, los dioses de ellos. Y entonces él no quería contaminarse. No porque la comida no servía, no, al contrario, era la porción de la comida del rey, era excelente comida. Pero Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios le bendijo de una manera tan especial que cuando el rey les llamó y miró cómo los expresaban, dice que no encontró gente, muchachos más sabios que ellos. Entonces necesitamos también nosotros tener disciplina. Vayamos a 1 Corintios, capítulo número 9, y leamos desde el versículo número 24. Dice aquí: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que necesitamos? Es disciplina para vivir la vida cristiana. Hermanos, el apóstol Pablo mismo dice que para él no tenían ningún problema el comer carne, pero por causa del débil no lo hacía. Entonces dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esto nosotros siempre debemos tener en claro. Y así como los atletas se sacrifican para correr bien, así también nosotros debemos tener una vida disciplinada. Y debemos exhortar mucho a la consideración, como nos dice la palabra de Dios. Considerarnos todo lo que dice el Señor a través de su palabra y vivir obedeciendo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Colosenses capítulo número 3. Leamos desde el versículo número 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces siempre aquí la palabra nos exhorta que seamos considerados hacia las demás personas. Recuerde, Dios no nos llamó a nosotros para juzgar ni criticar la conducta de los demás. Dios nos llamó a orar unos por otros. Dios nos llamó a llevar las cargas de unos con otros. Eso es parte de la vida cristiana, es la responsabilidad que tenemos como creyentes. Muchas veces pueden decir, allá ellos. No, hermanos, necesitamos orar por ellos, necesitamos pedirle a Dios que intervenga, en que también se les abra el entendimiento y que puedan reaccionar de una manera favorable, entendiendo que lo que Dios busca es siempre la unidad en medio de su pueblo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser muy responsables sobre todas las cosas, que nuestro testimonio sea
excelentemente bien conservado. Necesitamos escudriñar diariamente nuestra vida, pidiéndole al Señor que nos ayude a evitar aquellas cosas que le desagradan. Dios nos ha hecho responsables también de cuidar de nuestros hermanos en Cristo. Tal vez esto implique dejar ciertas actividades que no son malas en sí mismo, para no herir a otros creyentes en su caminar con el Señor. Hasta en eso tenemos que aprender a ser responsables y sacrificarnos. Le agradecemos al Señor que Él vino un día a nuestras vidas, perdonó nuestros pecados y de ahí hemos ido creciendo, hemos ido madurando. Que el Dios nos ayude a siempre ser buenos mayordomos y mayordomos responsables. Recuerde, un día daremos cuenta a Dios de todo. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día. Te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y te agradezco por tu palabra, porque a través de ella tú nos enseñas a ir creciendo, a ir madurando. Te agradezco, Señor, porque tú nos diste libre albedrío y que podemos escoger servirte o no servirte a ti. Ayúdanos a ser muy responsables. Ayúdanos a orar para que todo el mundo te conozca. Gracias, Padre mío, por tu palabra y gracias por tus consejos. A ti siempre te adoraremos y obedeceremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no se olvide, si quiere escribirme, si quiere enviar su testimonio, una ofrenda, sus diezmos, o cualquier inquietud que tenga, escríbame a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Y recuerde, un día daremos cuenta, somos mayordomos. Que Dios le bendiga